En este video trataremos algunas cosas que necesitas saber antes de empezar a utilizar una mini cargadora Vermeer. Esta información se trata en la guía para centros de alquiler que puede obtener con un dependiente de alquiler y en vermeer.com/safety. Esta información no pretende reemplazar el manual del operador. Antes de hacer funcionar cualquier máquina, lea y entienda el manual del operador ubicado en la máquina. Estudie todos los letreros de seguridad de la máquina. Estudie las prácticas de seguridad en la guía de centros de alquiler. Si tiene dudas sobre cualquier información del manual o sobre la máquina, pide ayuda a un dependiente de alquiler. Si en cualquier momento observa algo mal en la máquina, deténgase y póngase en contacto con un dependiente de alquiler para obtener ayuda. No haga funcionar nunca una máquina que crea que no está en buenas condiciones de operación. Puede ver el video completo de seguridad y operaciones de la mini cargadora Vermeer en vermeer.com o en el canal Vermeer de YouTube. Siga estos pasos y consejos de seguridad antes de usar una mini cargadora Vermeer. Uno de los primeros pasos es asegurarse de examinar la obra y marcar su área de trabajo propuesta. Cuando revise la obra, busque evidencia o señales de instalaciones subterráneas, tapas de alcantarillas, cajas de empalmes y excavación de zanjas reciente. Deberá llamar al 811 o al sistema One Call Local de su área de 24 a 48 horas antes de excavar para preguntar por la ubicación de todos los servicios subterráneos. Asegúrese también de comunicarse con los servicios que no estén suscritos a One Call. Además de One Call, considere si necesitan permisos o control de tráfico. Se deben marcar y evitar todos los servicios en esas áreas. Al empezar, revise el área de trabajo para ver si hay obstrucciones, condiciones o situaciones que podrían obstaculizar la operación de la máquina o crear un peligro de seguridad para el operador u otras personas en la obra. Revise si hay pendientes muy inclinadas, taludes, acantilados, barrancos o zanjas que pueden desplomarse y no se acerque a esos lugares. Consulte los letreros de seguridad de la máquina y del manual de operación junto con su sentido común para identificar peligros de operación y medidas de evasión. Cuando esté listo para trabajar, tendrá que usar equipo de protección personal cuando esté en la obra y al usar la máquina. Esto incluye casco, zapatos de seguridad y protectores de oídos y ojos. Si va a trabajar cerca de tráfico, tendrá que usar ropa reflejante que cumpla con los reglamentos locales y recuerde, use solo accesorios autorizados como los mostrados con su mini cargadora Vermeer. Los accesorios no autorizados pueden causar dificultades con la dirección, frenado, estabilidad y otras características de desempeño o manipulación no deseables. Ya está listo para ver la sección de arranque y apagado. Después de ponerse el equipo de protección personal necesario y preparar debidamente la obra, deberá revisar todos los niveles de fluidos de la máquina y el estado del depurador de aire antes de arrancar la máquina. Párese con ambos pies en la plataforma trasera para activar la presencia del operador. Después, asegúrese de poner los controles de desplazamiento y accesorios auxiliares en neutral. Si está equipada con un precalentador, mantenga en la posición de precalentamiento hasta que se apaguen las luces indicadoras. Después, podrá usar la llave en el interruptor para arrancar el motor. Una vez que arranque el motor, asegúrese de mantener el acelerador a baja velocidad para dejar que se caliente el motor. Cuando esté listo para apagar la mini cargadora, estacione la máquina en una superficie horizontal y ponga los controles de desplazamiento y de los accesorios auxiliares en neutral. Después, baje por completo el accesorio al suelo y reduzca la velocidad del motor a ralentí. Deje el motor en marcha durante un mínimo de 15 segundos para enfriarlo y después apague el motor y saque la llave. Ya está listo para ver la sección de operación. No deje que se acerquen espectadores ni otros trabajadores a la máquina ni al área de trabajo. Cuando esté listo para operar la máquina, ponga las manos con las palmas hacia abajo en la barra de sujeción, de modo que los dedos queden en el área delantera y las palmas estén en la parte trasera de la barra para un agarre seguro y tener un buen control de la palanca. Mantenga ambos pies en la plataforma en todo momento. Al conducir por la obra, asegúrese de fijar una velocidad apropiada para el terreno en el que trabaja.
Al desplazarse con una carga por la obra, mantenga el cucharón bajo. Suba el cucharón solo lo suficiente para sortear alguna obstrucción según sea necesario. Mueva la palanca de desplazamiento para iniciar el movimiento de la máquina. Al conducir sobre un objeto como un bordillo o una saliente, la máquina puede inclinarse hacia adelante o hacia atrás muy rápido. Es importante fijarse en estos objetos y desplazarse lentamente. Evite velocidades excesivas, giros rápidos y terrenos que podrían desestabilizar la máquina. Conozca la capacidad de la máquina y su accesorio. No sobrecargue nunca la máquina. No se baje de la plataforma con la carga o el accesorio elevados. Nunca cargue personas en un accesorio. Los objetos y obstrucciones que haya a espaldas del operador pueden entrar a su posición y aplastarle. Mire siempre hacia atrás al retroceder. Al mover la máquina por una pendiente con el cucharón cargado, suba o baje por la pendiente con el cucharón hacia arriba de la pendiente. Al mover la máquina por una pendiente con el cucharón vacío, suba o baje por la pendiente con el cucharón hacia abajo de la pendiente. No opere su mini cargadora en sentido transversal de una pendiente o terreno inclinado. Consulte en el manual del operador instrucciones más detalladas sobre el accesorio de cucharón y su funcionamiento. Asegúrese de que las superficies de contacto del accesorio estén limpias y sin residuos. Asegúrese de que ambos pasadores estén completamente insertados en los orificios de bloqueo del accesorio. La caída de la carga puede causar lesiones o aplastamientos. Levante lentamente la carga y manténgala nivelada. Levante la carga solo lo necesario y únicamente cuando esté cerca del área de descarga. Baje siempre la carga o el accesorio al suelo y apague la máquina antes de bajar de la plataforma. Retire el accesorio y use la cerradura de cilindro si va a trabajar debajo de los brazos levantados. Ya está listo para ver la sección de transporte. Antes de transportar la máquina sobre un camión o un remolque, debe leer en el manual del remolque las precauciones de seguridad y la información de carga. Asegúrese de que el peso bruto de la máquina, con accesorios, no sobrepase los límites de peso del remolque y el vehículo remolcador. El peso aproximado de la máquina con cucharón de tamaño estándar es de 3.515 libras. 1.594 kilogramos. Consulte en el manual de mantenimiento los pesos de otras configuraciones de la máquina. No intente nunca cargar ni descargar la máquina en superficies mojadas o resbaladizas, ya que la máquina puede resbalar y salirse de las rampas o de la superficie del remolque. Use siempre velocidades lentas y movimientos suaves de la dirección para cargar la máquina. Y tenga cuidado en las rampas y otras superficies del remolque. Antes de sacar el remolque y la máquina a la carretera, limpie la máquina para evitar que caigan residuos en la carretera. Con un cucharón estándar, horquillas de carga o sin accesorio, suba las rampas en reversa y baje por ellas hacia el frente. Descender con el operador hacia la parte baja de la pendiente puede hacer que la máquina se vuelque hacia atrás. Con accesorios que pesen más de 200 libras, 90 kilogramos, suba las rampas hacia adelante y baje de ellas en reversa. La conducción con el accesorio pesado en el extremo hacia la parte baja del pendiente puede hacer que la máquina se vuelque hacia adelante. Siempre que se desplace por rampas, hágalo con el accesorio lo más bajo posible. Minimice el uso de la dirección en las rampas. Conduzca la máquina en línea recta hacia el remolque o camión en terreno horizontal. Después de cargar la máquina, baje el accesorio a la carga del remolque. Apague el motor y saque la llave. Es importante asegurarse de que la máquina esté bien sujeta al remolque, usando procedimientos de amarre estándar, con un punto de amarre adelante y 2 atrás. Amarre los accesorios sueltos. Cuando llegue a su destino, invierta el procedimiento para descargar la máquina del remolque. Descargue siempre sobre terreno horizontal. No cargue ni descargue la máquina cuando la superficie esté mojada o resbaladiza.